En este vídeo vas a aprender cuál es la diferencia entre el hambre y el apetito para que puedas perder grasa con mucha más facilidad y sobre todo disfrutando más cada semana y sin sufrir. Así que, ¡dentro al vídeo! Te prometo que después de esto que te voy a contar puede que cambies tu chip, cambies muchas cosas en tu cabeza, porque esto es algo que estoy seguro que casi nadie te ha explicado y que realmente te va a hacer darte cuenta de muchas cosas. Mira, fíjate que a la hora de perder grasa es súper importante que diferencies entre hambre y apetito. ¿Qué es el hambre? El hambre realmente es una necesidad fisiológica. El hambre es una necesidad que tiene nuestro cuerpo y que nos informa, ¿no?, de que realmente necesitamos comida porque si no, morimos. Sin embargo, fíjate que el apetito se define como un deseo psicológico que está influenciado por la sociedad, está influenciado por la cultura en la que vives, está influenciado por tu estado de ánimo, está influenciado por el clima en el que vives, está influenciado por un montón de cosas. Por esto es súper importante que tengas clara la diferencia entre hambre y apetito y cómo esto te va a afectar en tu vida. Como te digo, el hambre es una necesidad fisiológica, el apetito simplemente es un deseo psicológico, es algún deseo que viene de tu cabeza y que está influenciado por muchas cosas, tu cultura, el clima, bueno, muchísimas cosas. Mira, el hambre real, de verdad, cuando tú tienes hambre real, es algo que siempre le digo a las personas, si tú tienes hambre, sea la hora que sea, vas a tener ganas de comerte, por ejemplo, unos huevos y carne o pescado. Sin embargo, el apetito es algo diferente y el apetito es que te apetezca a cualquier hora comerte un donut, comerte un croissant, comerte una bollería industrial, comer un chocolate que te gusta. Esa es la diferencia entre hambre real y apetito. Realmente, el hambre real te lleva a comer alimentos saludables, te da igual lo que te comas, que si tienes hambre te lo vas a comer, y el apetito es, como te digo, que tienes hambre por cosas mucho más concretas. De hecho, ahora te lo voy a contar para que sepas exactamente la diferencia entre ambos. Quiero que conozcas la diferencia entre el apetito o hambre emocional y el hambre real, ese hambre fisiológica, ese hambre que es de verdad. Hay que distinguir entre apetito en tu día o ese hambre emocional y el hambre real. Obviamente, a la hora de perder grasa, muchas veces vas a tener dudas y vas a decir, oye, pero es que tengo mucha hambre, oye, pero es que me apetece esto y en realidad no me lo puedo comer, o sé que no debo. Por eso es súper importante que distingas entre apetito y hambre real. Hay diferencias muy grandes y muy marcadas entre una cosa y la otra. Para que te hagas una idea, el hambre emocional, o lo que sería el apetito, es un hambre que normalmente viene de repente, ¿no? Que de repente se te da y es, vamos, en un minuto, en cuestión de segundos, te apetece comerte eso. De hecho, normalmente ese hambre emocional o ese apetito suele estar relacionado con un antojo muy concreto, con una cosa que te apetece en concreto, que te apetece eso. ¿Te suena alguna vez que estás en casa o vas por la calle y de repente ves un escaparate lleno de bollería, de donuts, de palmeras, de cosas que te llaman mucho la atención y de repente tienes un hambre increíble y te lo quieres comer? De repente dices, madre mía, es que quiero comérmelo, me lo voy a comprar y me lo como ya, ¿no? Eso es lo que ocurre con el apetito. El apetito surge de forma repentina, muy rápida, y normalmente es por un antojo o una comida muy concreta. ¿Te apetece eso? ¿No te apetece otra cosa? ¿Te apetece eso que estás viendo o eso que estás pensando? De hecho, normalmente el apetito es bastante complicado de parar. Estoy seguro que te ha ocurrido eso, ¿no?, de que ves ese escaparate y se te antoja tanto eso que quieres que es que, vamos, vas a por él que te lo comes, que realmente no hay quien te pare, ¿no? Esto suele ocurrir y es una forma de saber que lo que tienes es apetito. Además, también, muchas veces, realmente es eso, ¿no? Es complicado de parar, no puedes frenar casi, y lo que ocurre luego es que a veces cuando terminas de comerte eso que tanto se te había antojado, pues tienes esa sensación de culpa, esa sensación de, ay, pero es que no debería habérmelo comido, la verdad que ha sido un antojo demasiado rápido, si es que en realidad no tenía hambre. Muchas veces viene ese sentimiento de culpa acompañado. Y muchas veces también el apetito se da por nostalgia de alimentos de nuestra infancia, por ejemplo, que vemos o recordamos y queremos tomar. Estoy seguro que te ha pasado alguna vez ahora que has visto algún producto, algún chocolate o algún tipo de bollería industrial, algún tipo de capricho que te recordaba cuando eras chico, ¿no? Que lo tomabas cuando eras chico, que tu madre te lo compraba, que te hacía tanta ilusión, ¿no?, cuando tus padres te lo traían a casa o te lo compraban, que justo eso muchas veces es lo que te ocurre, ¿no? Ves ese producto, ves esa comida y te entra mucha gana de comerla, te entra mucho apetito, justo por esa nostalgia que tienes de tu infancia. Esta es otra seña de que realmente es apetito y no es hambre. Y además el apetito suele ser algo, como te digo, urgente, que viene muy rápido, se da de repente y que además suele estar asociado con picoteos,
con antojos a deshoras, ¿no? Que de pronto te apetece algo, un poquito, te apetece probar algo. Normalmente, además, el apetito se da con productos ultraprocesados, ¿no? Con donuts, con bollicaos, con bollería industrial, con todo lo que tiene mucho azúcar, todo eso que realmente tenemos tan a mano a día de hoy. Realmente está muy vinculado con ultraprocesados. Y además hay una última característica de cuando tomas alimentos por puro apetito, y es que muchas veces te da esa vergüencilla de que te vean, ¿no? No quieres que te vean, lo intentas hacer a escondidas, porque sabes que te pueden decir, oye, esa comida no es muy saludable, ¿qué estás haciendo, no? Por lo tanto, esa es otra señal. Muchas veces no quieres que te vean cuando te comes ese antojo, y eso significa que seguramente va a ser mucho más apetito que hambre real. De hecho, el hambre real es todo lo contrario. Cuando tú tienes ese hambre real, ese hambre fisiológica, es un hambre que aparece poco a poco, no es un hambre que aparece de repente, sino que va apareciendo poquito a poco en tu día. Además, es un hambre que realmente te dan ganas de comerte cualquier alimento, como si es un huevo, si es carne, si es pescado, lo que sea, realmente es un hambre por cualquier alimento, es un hambre real, tienes hambre de comerte lo que haya, ¿no? Además, el hambre real se caracteriza porque tú paras cuando te sacias, ¿no? Al contrario que cuando comes, por ejemplo, por puro apetito, que empiezas a comer un montón de bollería industrial, un donut, otro donut, ahora me como esto, ahora me como lo otro, y aunque no tengo hambre sigo, ¿no? Por esas ganas y ese apetito que tengo. Realmente el hambre real sí que para cuando tú pues ya has hecho tu comida, ¿no? Pues has comido tu carne, tu pescado, tus huevos, lo que sea, leche. Tú paras cuando ya no tienes hambre y ya está, no tienes ese deseo de seguir todo el rato comiendo esos alimentos. Y de hecho, lo que ocurre cuando tienes hambre real es que no tienes sentimiento de culpa. Tú comes y sabes que es porque tienes hambre de verdad, porque lo necesitas para vivir. Por lo tanto, no hay ese sentimiento de culpa como lo hay cuando tienes apetito por esos alimentos que realmente me gusta llamarlos incluso comestibles y no alimentos, porque realmente no te alimentan, no te nutren, sino que te los puedes comer, pero realmente a nivel de salud tampoco es que sean muy positivos, ¿no? Además, lo que diferencia este hambre real es que las digestiones casi siempre van a ser muy buenas. Digestiones buenas, con productos que son saludables, y que además este hambre real no está asociada a la emoción. Estoy seguro que te ha ocurrido alguna vez que estás triste o estás de bajón, porque a lo mejor lo has dejado con tu pareja, has tenido algún problema, alguna discusión, y eso te llama a tomarte un helado, tomar chocolate, tomarte ese capricho que te gusta tanto. ¿Te suena esto? ¿Te ha ocurrido alguna vez? Esto es realmente el apetito. Y sin embargo el hambre no está asociada a una emoción, está asociado a que realmente tú tienes hambre de verdad. De hecho, el hambre real puede esperar. Si tú tienes hambre de verdad, puedes esperar un poquito, no es que tengas esa urgencia como cuando te quieres comer esa bollería que has visto en el escaparate, que tiene una pinta increíble y que te lanzas a por ella, ¿no? Y además, normalmente el hambre real suele ser un hambre que está planificado, ¿no? Que tú sueles comer a unas horas en tu día, que no comes cada vez que te da la gana, ¿no? A deshoras, a destiempo, sino que tienes tus horas para comer y sabes realmente cuándo tienes hambre. Y luego, este hambre real está muy marcada porque cuando tienes hambre de verdad, lo que también comes son alimentos saludables, pues frutas, verduras, pues pescados, carnes, pues no sé, pasta, patata, arroz, realmente alimentos que sí que son mucho más saludables y no tienes la necesidad de tomar otras cosas. Te va a apetecer un buen plato de comida saludable. Y es justo comida que nutre tu cuerpo, que va a nutrir tus células, tu cuerpo de forma saludable y que te va a aportar mucho más. Y de hecho la última característica que diferencia al hambre real del apetito es que cuando tú tienes hambre real no te escondes a la hora de comer, te da igual que te vean, ¿no? A ti te da igual que te vean comiendo bien, comiendo a la hora de comer. Sin embargo, como te he comentado antes, el apetito sí que a veces lo haces a escondidas para que no te vean, para que no te digan nada. Por lo tanto, todas estas son las diferencias entre apetito y hambre real. Obviamente, a la hora de perder grasa muchas veces vas a creer que tienes hambre. Ay, es que tengo hambre, es que me apetece muchísimo tomarme esto en concreto, me encantaría comerme esto. Y ahora ya te puedes dar cuenta que muchas veces lo que vas a tener es apetito en tu día. Apetito por ciertas cosas muy concretas, por cosas que realmente sabes que no necesitas pero se te antojan. Por lo tanto, que diferencies entre apetito y hambre va a ser algo que te prometo que te va a hacer marcar la diferencia entre tú, que vas a saber perder grasa y disfrutarlo, y saber que realmente no pasas hambre, con otras personas que están todo el día con apetito, todo el día tienen ganas de comer cosas, bollería industrial, ultraprocesados, se creen que tienen hambre y lo que tienen es apetito por todo esto que te he comentado, que al final el apetito es algo mucho más psicológico que realmente fisiológico. Así que esta parte es clave, es algo que te va a marcar la diferencia a la hora de perder grasa y que te va a aprender a distinguir entre cuándo tienes apetito, algo que realmente puedes pasar, algo que realmente no necesitas, y cuándo tienes hambre real,
que es lo que te va a impulsar a comer mejor, a comer alimentos más saludables y a realmente hacer que la pérdida de grasa sea mucho más fácil, que la disfrutes mucho más y que no estés estresado ni agobiada porque tengo apetito todo el día, tengo hambre todo el día, que sepas diferenciarlo. Te doy las gracias de corazón, espero que te haya gustado muchísimo y nos vemos muy prontito, familia. Te envío un grandísimo, grandísimo abrazo. ¡Chao!